Un cordial saludo desde el programa de especialización en reumatología de la Pontificia Universidad Javeriana. Es un gusto para mí como jefe de la unidad de reumatología del Hospital Universitario San Ignacio y como director del programa de especialización de reumatología de la Javeriana, presentar a la doctora Linda Estefanía Navarrete Mota, quien es una de nuestros dos primeros egresados del programa de reumatología y que durante esos 2 años estuvo trabajando en un proyecto de investigación en el cual estuvimos de una forma conjunta investigando en artritis reumatoide con personal de la cuenta alto costo para de esa forma tener información a nivel nacional sobre una enfermedad de gran impacto en el sistema de salud como lo es la artritis reumatoide, a tal nivel pues que el gobierno nacional desde el Ministerio de Salud decidió crear una cuenta de alto costo específica para esta enfermedad, que es la última que se ha abierto dentro de las subcuentas que se tienen en este momento activas. Entonces, nuestro trabajo, liderado por la doctora Linda y que yo fui el tutor principal, yo soy Daniel Fernández, el jefe de la unidad, y junto con la participación de más profesores de la unidad y otras personas también dentro de la cuenta de alto costo como coinvestigadores, pues vamos a presentar los resultados de este proyecto titulado Oportunidad del diagnóstico y tratamiento de la artritis reumatoide en Colombia en el marco del aseguramiento entre los años 2017 y 2020. Entonces, en este trabajo, como les comentaba, estamos como investigadores, quien les habla, Daniel Fernández Ávila, de la Universidad Javeriana, como coinvestigadores, los doctores Juan Martín Gutiérrez, María Claudia Díaz, Santiago Bernal como profesores del Departamento de Medicina Interna y la Unidad de Reumatología, y la doctora Linda Estefanía Navarrete Mota, quien se gradúa como reumatóloga con este proyecto de investigación, y desde la cuenta de alto costo, las doctoras Ana María Balbuena, Silvia Trujillo y Lisbeth Acuña, quienes fueron fundamentales para poder hacer esta investigación desde la cuenta de alto costo. Entonces, un gusto, Linda Estefanía. Vas a presentar tu trabajo y en la medida que vas avanzando, iremos haciendo algunos comentarios para resaltar aspectos que creo que este trabajo tiene gran información y de gran relevancia para todas las personas que nos interesa la artritis reumatoide. Bueno, muy buenos días para todos, profe. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Entonces, vamos a presentar toda la parte de los resultados. Importante, un panorama general, que es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune sistémica crónica caracterizada por inflamación, destrucción articular, siendo esta progresiva, generando a lo largo del tiempo un estado de discapacidad y deterioro de la calidad de vida. Es importante que por el momento la etiología es desconocida, sin embargo, hay muchos factores predisponentes de esta enfermedad. La prevalencia es cerca del 1% de la población adulta, de la cual afecta con mayor frecuencia a las mujeres. La situación de la artritis reumatoide dentro del sistema de salud es monitorizada por el Fondo de Enfermedad de Alto Costo, con quienes trabajamos, y vamos a iniciar la parte del marco teórico. Es importante conocer y considerado pues que sabemos y encontramos toda la parte de información respecto a oportunidad en el tiempo de la atención, diagnóstico de la artritis reumatoide, oportunidad en el inicio de la terapia de inmunomoduladores, modificadores de la enfermedad. Se describen a continuación, se hizo una búsqueda exhaustiva en todas las bases de datos de la, pues a nivel de PubMed, Embase, Lilacs, Cochrane, en el cual se hizo toda la parte de búsqueda de la oportunidad, el tiempo. Se definió incluso también la oportunidad como la sumatoria de todos los días de calendarios transcurridos en la fecha en el cual el paciente solicita cita médica para ser atendido en la consulta médica especializada y la fecha para la cual es asignada la cita. Tales, estas todos fueron dados en la resolución del 1446 del 2006 por el Ministerio de Salud y Protección Social, en el cual vemos que a nivel mundial sí existe toda la parte de consulta médica. Acá podemos ver la oportunidad de consulta médica desde el inicio de síntomas en meses, la oportunidad de reumatología desde el inicio de síntomas y la oportunidad de los síntomas al diagnóstico de artritis reumatoide e inicio de su tratamiento. Vemos que a nivel mundial sí existen toda la parte de descripciones. Acá vemos desde España, Canadá, Argentina, México, Australia, Europa, y también llama la atención cómo esta oportunidad se ve definida en tiempos cortos, como ejemplo en Holanda en el 2010,
La oportunidad de consulta médica estaba a 2 meses, en Eslovenia a 2,4 meses, en Argentina en el 2013 se publicó un estudio en el cual estaba a 1 mes la oportunidad de síntomas. Aquí hay que recalcar que la oferta de reumatólogos en varios países es limitada y en un trabajo reciente que publicamos desde PANLAR, la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología, encontramos que esta oferta de reumatólogos es baja en la mayoría de países de la región. Sin embargo, Argentina, precisamente, y Uruguay son los dos únicos países de Latinoamérica que cumplen el estándar de tener por lo menos un reumatólogo por cada 50.000 personas. Y por esa razón, seguramente es que Argentina está en este listado con una oportunidad de consulta médica desde inicio de síntomas de 1 mes, como lo vemos en la tabla. Esto es una mediana con su rango intercuartílico, el que ven ahí, entre 0,3 y 2. Y la oportunidad de la consulta con el reumatólogo desde inicio de síntomas en Argentina para este estudio son 3 meses. Entonces, probablemente estos tiempos cortos que vamos a ver, pues comparado con lo que encontramos en Colombia y que más adelante Linda comentará en la presentación de resultados, se da porque hay una mayor oferta de reumatólogos, una mayor cantidad de reumatólogos en Argentina comparado con Colombia. Colombia tiene alrededor de un reumatólogo por cada 250.000 personas más o menos. Entonces, eso hace que seguramente se impacte negativamente este indicador del tiempo desde el inicio de síntomas hasta una consulta o hasta un diagnóstico hecho por un reumatólogo. Entonces, es importante que este trabajo que realizamos con Linda y con los datos de la cuenta de alto costo, vamos a unirlos desde el tiempo o desde los datos que encontramos de oportunidad, también a lo que en Azorreuma encontramos de la disponibilidad de reumatólogos en Colombia. Bueno, entonces si seguimos en el marco teórico, acá vemos en el 2017 un estudio de Brahim y colaboradores en Arabia Saudita. Vemos cómo la oportunidad de inicio de síntomas y adicionalmente por reumatología está aproximadamente a 2,3, pero si nos vamos a un estudio realizado en el 2011 en Venezuela, esa oportunidad está aproximadamente a 16 meses y la oportunidad del paciente que tenga los síntomas al diagnóstico de artritis reumatoide está casi a 40 meses. Esto fue presentado datos de Venezuela. Por ende, vimos y nos dimos en la tarea de buscar qué había en Colombia, ya lo que nos comentó el profe Daniel. Por ende, dijimos, bueno, el objetivo general de nuestro estudio es describir la oportunidad de acceso al diagnóstico, la valoración médica y el tratamiento en la población de artritis reumatoide atendida en el marco del aseguramiento colombiano y su relación con la oferta de reumatólogos. Los objetivos específicos: describir la cobertura de los reumatólogos en Colombia por departamento según información de la Asociación Colombiana de Reumatología, analizar las diferencias entre los tiempos de espera para la atención, el diagnóstico, el tratamiento de los pacientes con artritis reumatoide según la cobertura de los reumatólogos por departamento, establecer las características de la atención de las personas con artritis reumatoide a la consulta promedio, consulta por profesional y seguimiento según la oportunidad del mismo. La metodología: conocemos que en Colombia existe el sistema de salud y protección social, en el cual ésta se divide a su vez en contributivo, subsidiado y especial. El contributivo es aquel que está compuesto por personas que tienen empleo y capacidad para realizar aportes económicos al sistema de salud. El régimen subsidiado incluye a personas sin empleo ni capacidad económica para realizar aportes. Y el régimen especial está conformado por todos los miembros de la Fuerza Armada, docentes contratados por el gobierno y personas de la empresa estatal de petróleo. Importante que la resolución 1393 del 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social dicta la obligatoriedad de reporte de la información de la atención de pacientes con artritis reumatoide a la cuenta de alto costo. La metodología de nuestro estudio es un estudio analítico transversal y retrospectivo a partir de una fuente secundaria de los pacientes con artritis con diagnóstico de artritis reumatoide atendidos en el marco del aseguramiento y reportados en la cuenta de alto costo entre el 2017 al 2020. Los datos que se obtendrá del Registro Administrativo Nacional de la Cuenta de Alto Costo de todos los pacientes adultos mayores con artritis reumatoide atendidos en el marco del aseguramiento. En este caso no se realizó un muestreo, dado que se incluyeron todos los pacientes con diagnósticos en el registro mencionado. La metodología es un análisis descriptivo de las características sociodemográficas que vamos a comentar más adelante, clínicas y paraclínicas de la población de estudio. Se hizo un análisis estratificado según la región y régimen de afiliación
y adicionalmente se tomó el número de reumatólogos y su distribución en departamentos y regiones del país. Todo esto fue una información disponible de la Asociación Colombiana de Reumatología. Se emplearon pruebas de hipótesis para evaluar la diferencia de categorías de comparación. Se estimó la correlación entre el número de reumatólogos y los tiempos que transcurren en el acceso de servicios, y también se realizó un análisis estadístico que empleó el software Stata 17. Las variables que tomamos sociodemográficas, adicionalmente las variables clínicas y paraclínicas, son las siguientes. Tenemos variables de edad, edad de inicio de síntomas, edad al diagnóstico de artritis reumatoide, el género, la distribución geográfica de residencia. Según esto fue por departamento en la codificación. También la fecha de entre síntomas y el diagnóstico, fecha entre el síntoma y la primera consulta médica en meses, fecha entre la valoración médica y el inicio de tratamiento, y fecha de síntomas y el inicio de tratamiento adicionalmente, con la oportunidad de citas y seguimiento médico. Hicimos también un análisis de la positividad de los anticuerpos contra péptidos citrulinados, denominados anti-CCP, el factor reumatoide, al momento del diagnóstico, y también mirar cómo estaban nuestros pacientes en cuestión de actividad medida por el DAS28, esta pues con valoraciones de velocidad de sedimentación y proteína C reactiva. Respecto a los medicamentos que tenemos, aquí evaluamos absolutamente todos, tanto los fármacos modificadores de la enfermedad convencionales y adicionalmente los biológicos y moléculas dirigidas. En este caso tenemos azatioprina, e incluso pues dado la parte del tratamiento desde el 2017 al 2020, consideramos hacer mirar todos los medicamentos que se le pusieron al paciente. Desde también aportamos ciclofosfamida, ciclosporina, cloroquina, que ya más adelante vamos a hablar un poco de este tratamiento, leflunomida, metotrexato, sulfasalacina, y pues todas las moléculas biológicos, abatacept, adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab, infliximab, que hacen parte de la familia de los inhibidores anti-TNF, rituximab, tocilizumab. Entonces, bueno, vamos a empezar con los resultados. Aquí importante resaltar que para el inicio del año 2019, que fue la mitad del periodo estudiado, aquí Colombia tenía una población aproximadamente 47.962.950, con una cobertura del sistema de salud del 95.2%. Y aquí las características generales y tratamiento de los casos incidentes de artritis reumatoide entre el año 2017 y 2020, vemos la gráfica inicial, la tabla 1, en el cual tenemos edad, esta medida en años, la N total, se realizó un total de 17.070 casos incidentes de artritis reumatoide, en el cual la cohorte de pacientes presentó un promedio de edad de 43.6 años, y el 80% eran mujeres. Esto se correlaciona con la literatura. Y aquí también resaltar que una de las fortalezas de nuestro estudio, que lo comentaremos al final también, es el número de pacientes. Tenemos información de 17.070 pacientes en Colombia, datos tomados del registro de la cuenta de alto costo, que son sometidos a una evaluación rigurosa por parte de esta dependencia, para luego pues poder ser analizados y en este caso publicados. Pues esto creo que es algo muy interesante para resaltar, dado que la información de estudios con números tan grandes pues es limitada, no son muchos en el mundo, lo cual pues nos deja muy contentos en este trabajo que hemos adelantado, el poder mostrar información de una gran cantidad de pacientes que seguramente por el tamaño muestral pues son representativos de lo que sucede en la totalidad de nuestro país. Bueno, para recordar aquí pues los números que tenemos, entonces en el 1 significa los resultados son descriptivos que se presentan únicamente en los casos nuevos. Estos se reportan valores absolutos, porcentaje. Y 2 es la información presentada, que corresponde a media y desviación estándar. Para efectuar pues todas las comparaciones de los estudios también se realizó, se midió la mediana de edad aproximadamente. Entonces aquí vemos que la mediana de inicio de síntomas fue 49.7 años, y la edad al diagnóstico fue de 53.7 años. Si vemos todo esto, se correlaciona con la literatura que está escrito a nivel mundial también. Vemos aquí en los resultados de las regiones, se subdividió en 6 regiones de residencia: región central, Bogotá, Pacífica, Caribe,
oriental, Amazonía, Orinoquía, en el cual la región central fue la que tuvo una mayor frecuencia de casos de artritis reumatoide con 29.2% para una población de 4.997, seguida de población Bogotá con 25.8, que es la tabla 1 que describimos acá, la región de residencia, entonces central 29.2 y Bogotá seguida 25%, que fue la parte de las características. Ya para hablar del régimen de afiliación, el régimen contributivo fue el que tuvo una mayor proporción de casos con un 59.3 de los pacientes y adicionalmente para hablar de términos de la atención médica de los pacientes, el 73.4% de los pacientes fueron atendidos por médicos reumatólogos, seguido de médicos generales con un 16.5%. Estos datos, entonces, como vemos, hay que resaltar algunos aspectos. En Colombia, como lo comentaba Linda, la distribución en los regímenes de afiliación al sistema está alrededor del 50 y el 50%. Es decir, tenemos dentro de toda la población colombiana con una cobertura pues muy alta en los casi 52 millones que somos ahora de personas en el país. La distribución entre régimen contributivo y subsidiado es muy similar, está equilibrada. Sin embargo, como vemos en la tabla, tenemos un 59% de los pacientes que están consultando y que tienen este acceso al sistema para el diagnóstico de AR en el régimen contributivo y tan solo un 35% en el régimen subsidiado. Esto nos habla entonces de unas barreras de acceso seguramente para estos pacientes de régimen subsidiado para poder llegar al reumatólogo, aspecto que pues hemos encontrado en otros estudios aquí en la Universidad Javeriana. Tenemos una línea de investigación en la que analizamos datos de CISPRO, en la que también analizamos datos de NIPRES y de prescripción de medicamentos en enfermedades reumáticas y en general en enfermedades crónicas. Y hemos encontrado, y eso ha sido un común denominador en otros estudios, que el acceso al servicio de salud, que la prescripción de medicamentos de alto costo es mayor en el régimen contributivo y mucho menor en el subsidiado, cosa que debía ser equilibrada, puesto que los regímenes tienen una distribución similar. Entonces esto nos llama a la reflexión, lo comentaremos ahora en la discusión también, pero desde ya creo que vale la pena resaltarlo porque es uno de los resultados que hay que resaltar de este estudio, y es que en Colombia tenemos unas barreras de acceso de los pacientes del régimen subsidiado para poder acceder a servicios especializados y a las terapias de alto costo que se derivan de estas atenciones. Y también en el profesional que hace la atención del paciente, pues el 73.4% por parte del reumatólogo, pero creo que también es importante resaltar el papel del médico general, del internista, el familiarista, que aunque tiene una proporción menor de pacientes, en un contexto de un país con pocos reumatólogos, pues también es importante que ellos nos pudiesen ayudar en la atención de esos pacientes, si bien lo deseable es que todos los pacientes con AR siempre vayan al reumatólogo, pues el apoyo también para el manejo multidisciplinario es importante también en medicina interna, en medicina familiar, en rehabilitación, para que esos pacientes pues puedan tener una atención integral en el manejo de su artritis reumatoide. Bueno, y hablando de las características de la positividad de anticuerpos, tenemos que estos pacientes en el momento del diagnóstico tenían factor reumatoide positivo y anticitrullinas negativo en un 31%, ya doble positividad, que si hablamos también nos habla de mal pronóstico, un paciente con artritis reumatoide que tenga doble positividad de anticuerpos, estaba presente en el 23%, ya doble negativo, pues conocido como una artritis cero negativa, estaba presente en el 10% de los casos. Y ya para hablar de actividad, también hicimos la medición por PCR DAS28, en el cual teníamos PCR positivo reactiva en un 32%, BCG que estaba medida en 25.5%. Y el estado de la enfermedad de nuestros pacientes, ¿cómo estaban esos pacientes en casos incidentes? El 33% tenía una actividad moderada alta y el 23% estaba en una baja actividad o remisión. Respecto al inicio de medicamentos, llama la atención que el uso de glucocorticoides se reportó en un 57% de los casos, medido y valorado, seguido por analgésicos no opioides como el acetaminofén y dipirona, que fueron los utilizados con mayor frecuencia en un 25%. Y si medimos, y pues la parte de los hallazgos que encontramos de los fármacos convencionales sintéticos, el metotrexato fue el que fue más utilizado en un 63%,
seguido de la cloroquina en un 25%, leflunomida en un 18%. De los otros medicamentos, llama la atención que estaba el uso de azatioprina, vamos a comentar más adelante, ciclofosfamida, que son medicamentos que no se utilizan, no están descritos para el manejo de la artritis reumatoide. Y de los fármacos biológicos, el más utilizado fue el etanercept en la población 79 de los pacientes. Hay que resaltar que esta población es una población incidente, son casos nuevos, entonces, y pues digamos que dentro del registro se desconocen algunas particularidades para el uso de algunos de esos medicamentos. Probablemente habrá contextos clínicos específicos y especiales que requirieron del uso de un citostático como ciclofosfamida o azatioprina. Sin embargo, sí llama mucho la atención el uso de penicilamina en 6 casos, medicamento pues que ya inclusive creo que no se comercializa en Colombia. Y dentro de los biológicos, pues no es usual que un paciente incidente tenga terapia biológica, dado que tanto por las guías de manejo del EULAR como las que recientemente publicamos de la Asociación Colombiana de Reumatología, estas guías de práctica clínica para el tratamiento de la artritis reumatoide dejan claro que el manejo inicial es el metrotexato en monoterapia junto con los glucocorticoides en dosis bajas e intermedias y que luego de ellos usualmente buscamos la combinación con otro antirreumático químico como leflunomida o sulfasalacina y en caso de no control ahí sí escalamos a una terapia biológica o a un inhibidor de Janus quinasa. Entonces, estos casos, insisto, pues son casos incidentes, probablemente con algunas particularidades que pues es un porcentaje muy bajo realmente de frecuencia de uso de terapia biológica o inhibidor JAK, en este caso tofacitinib, pero pues que se presentaron dentro del registro de los pacientes que tenemos en este estudio. Bueno, y hablando de oportunidad de atención de la artritis reumatoide en el marco del aseguramiento de Colombia del 2017 al 2020, vamos aquí a mostrar en la tabla estas atenciones meses, importante, y aquí vamos a ver tanto por régimen de atención, contributivo, subsidiado especial y por nacional. Tenemos la oportunidad al diagnóstico, esto es entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico. Nuevamente, aquí hacemos énfasis, como dijo el profe Daniel, casos incidentes. Tenemos aquí la edad nacional, está en 38, hablando de meses, 38 meses, oportunidad al diagnóstico, del régimen contributivo a 12 meses, del régimen subsidiado a 20 meses. Aquí vemos que la P es estadísticamente significativa entre el régimen contributivo y régimen subsidiado. En esa tabla, entonces, creo que es la tabla central de los resultados de este estudio. Hemos presentado, digamos que la información del orden nacional, tanto con la media con su desviación estándar como con la mediana con su rango intercuartílico. Como ustedes ven, pues hay una diferencia importante porque tenemos en la oportunidad al diagnóstico una media de 38 meses y en la mediana tenemos 14 meses. Esto seguramente por datos extremos que hacen que la media como medida de tendencia central se afecte y tenga un valor muy alto. Lo cual pues es importante resaltar porque pues hay casos de tiempos muy prolongados. Precisamente el día de ayer aquí en la consulta en el Hospital San Ignacio atendimos una paciente con artritis reumatoide del departamento del Tolima, que es un departamento del centro de Colombia, en el cual la primera vez que la veía un reumatólogo era ayer, después de 10 años de enfermedad, 10 años de artritis reumatoide y hasta ahora la podía ver por primera vez un reumatólogo, paciente que llegó con un síndrome de Cushing, usando glucocorticoides, ya con deformidades establecidas en las manos, pero que lastimosamente pues no había tenido la oportunidad de una atención en reumatología y hasta ahora por primera vez recibe metrotexato como inmunomodulación. Y eso sucedió ayer, 10 años de tiempo. Así que claramente casos como ese son los que hacen que el promedio o la media se alteren cuando los miramos como datos y como información numérica general. La mediana, pues es una medida de tendencia central que se afecta menos por datos extremos y en esta mediana tenemos 14 meses, es un poco más de un año, igual que es un tiempo bastante importante desde inicio de síntomas hasta llegar a un diagnóstico. Y como lo comentaba previamente, la diferencia en cuanto al régimen contributivo y subsidiado es muy importante para resaltar. No solamente les comentaba antes sobre la proporción de pacientes que llegan menos pacientes del subsidiado, sino que aquí vemos un promedio de oportunidades de inicio de síntomas a diagnóstico de 20 meses en el régimen subsidiado, casi 2 años, a un promedio, a una mediana, perdón, de tiempo de 12 meses para el contributivo, diferencia que fue
estadísticamente significativa. Entonces, esto en definitiva nos habla de un problema especial para los pacientes del régimen subsidiado, pero que en general pues afecta al país y es un tiempo muy largo desde el inicio de síntomas hasta el diagnóstico. Y pues el tiempo ya para terminar de comentar la tabla, desde el inicio del primer tratamiento, desde el inicio de los síntomas a primer tratamiento, pues está en correlación más o menos con lo que se veía al diagnóstico, que finalmente se hace el diagnóstico del paciente y usualmente esos pacientes empiezan un tratamiento inmunomodulador. Entonces, esta tabla para que la tengan en cuenta como la tabla central de resultados de nuestro estudio. Bueno, entonces para resaltar lo que dijo el profe Daniel, en cuanto al tiempo desde el inicio de síntomas al diagnóstico, se observó una mediana de 14 meses para toda la población y hablando por régimen de afiliación, se observó una diferencia significativa entre la media estimada para la población subsidiada, 20 meses nuevamente, al compararla con el régimen contributivo, 12 meses. La oportunidad en la atención médica fue de 13 meses en la población incluida, evidenciándose nuevamente diferencias significativas entre los tiempos del régimen subsidiado y contributivo, que fue el régimen subsidiado 19 meses y contributivo 12 meses respectivamente. Ya para hablar de la oportunidad de atención en artritis reumatoide por regiones de residencia en Colombia, según las regiones de residencia se presentaron mayores tiempos de espera para el diagnóstico pues, de artritis reumatoide en la región Amazonía-Orinoquía, con una mediana de 24 meses. Aquí podemos ver en esta tabla, nuevamente discriminamos oportunidad al diagnóstico, oportunidad a la atención médica, oportunidad al inicio del tratamiento desde el inicio de los síntomas y oportunidad del inicio del tratamiento desde el diagnóstico. Aquí podemos ver en la región Amazonía-Orinoquía, en el cual la mediana fue de 24 meses oportunidad al diagnóstico, seguida de esta por Pacífica de 18 meses, le continúa Oriental 16 meses, Central 14 meses, Caribe 13 meses y la oportunidad aquí tenemos en Bogotá de 13 meses. Para quienes no son de Colombia y que nos escuchan aquí en nuestro canal de YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, las regiones que ustedes ven resaltadas en la parte de arriba de la tabla, que son las que tuvieron más tiempo o más meses desde los síntomas al diagnóstico, Amazonia y Orinoquía, pues están en el suroriente del país, como su nombre lo indica, pues es la región del Amazonas y del Orinoco que colinda con Venezuela, que está alrededor de 24 meses de tiempo de mediana, y en el caso de la región pacífica, pues es el extremo opuesto del país hacia el occidente sobre el Océano Pacífico. Estos tiempos como ven, pues son muy prolongados y lo veremos ahora en la presentación en la siguiente diapositiva de los reumatólogos disponibles para cada región, pues probablemente en cierta medida puede encontrarse una relación, aunque ya también evaluaremos las diferentes medidas estadísticas que hicimos. Pero sí es importante resaltar que estas regiones donde también se concentra una importante proporción de pacientes del régimen subsidiado, pues son las que más tiempo tienen desde inicio de síntomas a la oportunidad del diagnóstico. Y acá de una vez podemos resaltar esta parte del trabajo en la cual, por información que obtuvimos de la Asociación Colombiana de Reumatología, encontramos que para el de nuestro país tenemos un reumatólogo por cada 233.000 habitantes. Recordar que el estándar que se habla en general de lo que debería haber como mínimo de reumatólogos por habitante sería un reumatólogo por cada 50.000, estándar que, como les comentaba al inicio de la presentación, lo cumplen en Latinoamérica solamente Argentina y Uruguay. Nosotros estamos en el puesto 16 de todos los países de Latinoamérica en la oferta de reumatólogos por habitante. Acá entonces vemos en el mapa de calor cómo hay situaciones críticas, como es el caso del Tolima, donde tenemos un reumatólogo de 100 viviendo ahí en esa región, y por esa razón la proporción da casi pues un reumatólogo para todo el departamento. Y luego tenemos a Boyacá, Quindío, norte de Santander, Meta, Cauca, como lo ven ahí en el mapa. Esto hay que resaltar que son la información que obtuvimos de Asorreuma, es de médicos que están reumatólogos asociados a Asorreuma, pero también de médicos no miembros Asorreuma, así que es un censo del total de reumatólogos del país. Sin embargo, estos son los reumatólogos que están viviendo en cada región.
aquí en Colombia, y eso sucede en más países, algunos reumatólogos se desplazan a otras ciudades para hacer consulta en otras ciudades o en otros departamentos, pero esto es, esto es muy variable, no es un valor que podamos tener fijo para saber la oferta específica en cada región. Sería lo ideal saber qué oferta se tiene de consulta de reumatología en cada región, teniendo en cuenta los reumatólogos locales y los reumatólogos itinerantes. Sin embargo, ese dato pues no lo tenemos, y lo que hicimos fue tomar entonces la información de los reumatólogos que viven en cada ciudad y que ofertan la mayor parte de su tiempo pues en la ciudad donde viven, porque pues los que viajan usualmente lo hacen en una pequeña proporción de su tiempo, pero trabajan la mayor parte del tiempo en su ciudad, lo cual pues nos da entonces realmente un panorama más o menos cercano a lo que tendríamos entonces de oferta de la especialidad en cada uno de los departamentos. Esta es una correlación que hicimos desde Asorreuma con el número de reumatólogos por habitante de Colombia, una correlación entre reumatólogos y la oportunidad de la atención y adicionalmente reumatólogos y el diagnóstico. Podemos ver esta correlación aquí, en esta parte vemos la oportunidad de la atención médica promedio en meses y los reumatólogos. Podemos ver que se encontró que existía, como comentó el profe Daniel, un reumatólogo por cada 233.000 habitantes en el país. En esta figura, que es la figura 1, podemos ver que la información de reumatólogos por departamento, una correlación negativa débil entre el número de reumatólogos por departamento y la oportunidad de la atención médica con una P-Spearman 0.28. Entonces acá en esta gráfica de este Spearman vemos que aunque no se encontró una diferencia estadísticamente significativa, la tendencia que se ve es en los valores extremos que vemos entonces en el lado izquierdo de la tabla de la izquierda. Vemos entonces como departamentos como Amazonas y Putumayo están en lo más alto, es decir, donde tenemos mayor tiempo, oportunidad del diagnóstico y menor oferta de reumatólogos. Lo mismo sucede en la tabla que ustedes ven en sus pantallas a la derecha, en el cual está la oportunidad, el diagnóstico en promedio en meses, en el cual Amazonas, Putumayo, Guajira, que está en el extremo norte de nuestro país, Nariño, que está hacia el suroccidente en el Pacífico, esas regiones apartadas son las que en la gráfica las encontramos también como valores extremos, dado un mayor tiempo de oportunidad y una menor oferta de colegas. Entonces, aunque estadísticamente no se encuentra una correlación, la tendencia sí es clara, y lo vemos en los números que hemos presentado previamente de oportunidad de diagnóstico. Entonces, ya con esta información que tenemos hasta acá de resultados, vamos a pasar a lo siguiente, que será hacer una pequeña discusión de nuestros resultados con base en otros estudios, y ya de esa forma pues ir cerrando entonces nuestra presentación del trabajo de la doctora Linda Estefanía. Bueno, profe, entonces ya vamos a discutir un poco. Describimos todas las diferencias entre las oportunidades de la atención de todos los pacientes casos incidentes de artritis reumatoide según la afiliación y el régimen de la región por residencia, evidenciando que el régimen subsidiado, nuevamente para resaltar, tiene mayor tiempos de espera, tanto de diagnóstico, valoración por reumatología e inicio de medicamento, así como hablando por regiones, la región Amazonía, Orinoquía. Esto, pues, si bien se observó una relación negativa débil cuando mostramos lo de la correlación por Spearman, en el cual se correlacionó una disponibilidad de reumatólogos por departamento por los extremos que vimos, el tiempo de diagnóstico y la atención médica. Observamos una diferencia de 8 meses en la oportunidad del diagnóstico entre el régimen subsidiado y contributivo. Podemos hacer tal vez un hallazgo y sugerir que puede esto afectarse por niveles socioeconómicos entre los individuos de cada régimen de salud. Tal vez puede estar influenciado la oportunidad del diagnóstico. Hay un estudio que hizo el doctor Barahona y colaboradores aquí en Colombia, en el cual se evidenció que la afiliación al sistema de salud y el nivel socioeconómico son factores determinantes para el acceso en una atención adecuada de salud. Eso está escrito también aquí y fue lo que pudimos ver en nuestro estudio. El mayor tiempo de oportunidad para el diagnóstico de artritis reumatoide encontrado en nuestro estudio fue en el régimen subsidiado. Esto podría estar influenciado, como comentaba también, no solamente los factores socioeconómicos, sino también puede ser por los factores educativos, hallazgos que reflejan determinantes sociales en salud, como la desigualdad en la distribución de condiciones económicas, políticas y sociales. Tal vez también se puede ver reflejado en la cobertura del servicio de salud, las barreras en el acceso a la atención médica y los niveles de pobreza de nuestro país. Es importante resaltar que también a nivel mundial
Se evidenciaron estudios en Estados Unidos, en Canadá, en el cual existía un 17% menos de probabilidad que estos pacientes fuesen atendidos por reumatología, incluso con diferencias hasta de 5 años de régimen subsidiado, contributivo también. Y pues lo otro que también estaba influenciado era la edad de mayores de 65 años, hombres, raza negra o niveles de ingresos económicos bajos a nivel mundial también eran factores que determinaban las demoras en la atención por un reumatólogo. Ya hablando de tiempos de oportunidad, en nuestro estudio se encontró que la mediana de duración de síntomas hasta el diagnóstico de artritis fueron 14 meses, y esto podemos compararlo con el estudio reportado por Rodríguez y colaboradores en Venezuela, que encontraron una mediana de 13 meses con una media hasta de 40,5 meses. Sin embargo, los tiempos difieren de otros estudios reportados, en el cual pues en Egipto se vio una media de 24 meses, Australia de 16, Argentina de 14 meses y España con una media de 10 meses. Puede estar tal vez atribuido con diferencias de modelos de salud, como comentaba el profe Daniel, nuestro modelo de salud pues se divide pues por regímenes, entonces aquí puede ser de pronto estas diferencias y la disponibilidad importante de reumatólogos. Ya en este caso, la oportunidad de tiempo a la atención médica en nuestro estudio fue de 13 meses, y pues con una media de 36 meses. Este tiempo fue menor comparado con Venezuela, que la mediana fue de 23 meses. Sin embargo, es un tiempo prolongado comparado con otros países, como por ejemplo Reino Unido, en el cual en la década de los 80 la oportunidad fue de 4 meses. Si nos vamos un poco al año 2013, 2016, en Marruecos, Pakistán, la oportunidad fueron de 12 meses. En Arabia Saudita y Suiza, la oportunidad se presentó, el tiempo de espera fue de 5 meses, Bélgica de 1,7 meses, Canadá y Estados Unidos de 1 mes aproximadamente y Australia de 6 meses. Argentina y Malasia, la oportunidad fue aproximadamente de 2 meses, comentado pues por la oportunidad también de reumatólogos en estos sitios. Este mapa lo diseñamos ya como parte de la discusión de nuestro artículo y lo van a encontrar ustedes en la publicación final. Los invito para que nos sigan en las redes sociales de Reuma Javeriana, en Instagram, en redes sociales en general y de la Facultad de Medicina, porque pues allí usualmente publicamos la información cuando tenemos algún artículo nuevo en alguna revista. Esperamos pues ojalá antes de que acabe este año tener este artículo publicado en una revista de alto impacto internacional, y en ese artículo van a encontrar este mapa mundi que diseñamos con base precisamente en esos tiempos que encontramos de oportunidad del diagnóstico, desde el inicio de síntomas a llegar a un diagnóstico. Como es un mapa de calor, pues vemos como en Latinoamérica, Colombia y Venezuela son los países con los tiempos más prolongados según lo que mostramos en el estudio. El resto de la región pues tiene unos tiempos mejores, y lo mismo pasa con Europa. Europa se comporta muy bien con una tendencia hacia color verde, es decir, a menos tiempo desde el inicio de síntomas al diagnóstico, pero también vemos hacia la región asiática, en Rusia, China, India también con tiempos más prolongados. Entonces, esta es información, pues creo que es muy interesante poder mostrar con base en nuestros datos cómo estamos en relación con otros países en los cuales pues también la artritis reumatoide es una enfermedad frecuente y que afecta a toda la humanidad desde el punto de vista clínico, económico y social, porque hemos visto pues que es una enfermedad que genera altos costos para los sistemas de salud. Bueno, la oportunidad hablando de tratamiento, el primer tratamiento que pues se dio a nuestros pacientes, una mediana de 14 meses, el tiempo inferior, pues este fue un tiempo inferior reportado con Venezuela, 24 meses, y en comparación con otros, Bélgica, 1 mes, Malasia, 4 meses desde el inicio de tratamiento, Estados Unidos aproximadamente menos de 1 mes, Canadá con un tiempo de espera de 1 mes. Ya para hablar de tiempos no tan cortos, Argentina, 7 meses, inicio de tratamiento, Nueva Zelanda, 1 mes, España, un promedio de 4 meses, Australia la media fue de 5 meses y México de 9 meses. Estas demoras pueden estar asociadas probablemente, como comentó el profe Daniel, por las barreras geográficas de cada región, barreras económicas y la disponibilidad de tratamiento para efectuar con rapidez el inicio del tratamiento. Y en Colombia, nosotros que tenemos una extensa barrera geográfica en algunas regiones,
podrían contribuir con un mayor tiempo de oportunidad en la atención, diagnóstico e inicio de tratamiento de los pacientes con artritis reumatoide en las zonas más alejadas del país, y que también esto va a afectar el acceso de los pacientes a la atención, ya que pues algunos pacientes que residen en zona rural pueden no buscar el tratamiento dado por el acceso, las distancias, y pues que de pronto las principales ciudades les quedan pues a distancias de kilómetros, por ende pues no acuden a los reumatólogos ni a otros especialistas para poder iniciar su terapia a tiempo. Las fortalezas de nuestro estudio: dado que pues es un estudio que se trabajó con la cuenta de alto costo, dado su obligatoriedad del reporte soportado por el Ministerio de Salud, se puede contar con la información dentro del marco del aseguramiento colombiano y es útil para los cambios de reumatología, epidemiología y salud pública. Adicionalmente, el registro administrativo realiza un proceso de auditoría riguroso de información que permite tanto su validez interna de los datos por comparar lo reportado versus la información de registros clínicos, sirviendo como base para futuras investigaciones y adicionalmente la toma de decisiones para mejorar la atención en las personas con artritis reumatoide. Ya entonces, para cerrar y para finalizar y concluir, nuestro estudio encontró una mediana demora desde el inicio de síntomas hasta el diagnóstico de 14 meses, siendo mayor para la población afiliada al régimen subsidiado. Adicionalmente, se evidenció, para resaltar nuevamente, la parte de los reumatólogos, que se limita un especialista por cada 233.000 habitantes en el país. Los resultados resaltan la necesidad de implementar cambios en el sistema de atención de salud de nuestros pacientes con artritis reumatoide con un enfoque diferencial según las características y necesidades de cada paciente. Fundamental lograr la atención de detección temprana, diagnóstico preciso, el inicio oportuno de tratamientos, así como garantizar la oferta de reumatólogos adecuados que asegure un acceso equitativo en la atención de todo el país. Y es crucial generar estudios adicionales para permitir identificar los factores de cada paciente, los servicios de salud asociados a los tiempos prolongados de espera para pues poder brindar una atención a nuestros pacientes con artritis reumatoide. Linda, muchas gracias. Felicitaciones por este excelente trabajo. En realidad estoy muy orgulloso de ver cómo hemos finalizado una investigación de alta calidad, colaborativa con la cuenta alto costo. También, pues muy contento de que este sea uno de los primeros proyectos que logramos de tres con los que hemos arrancado esta alianza de investigación entre la Universidad Javeriana y la cuenta alto costo. Me siento muy contento, muy orgulloso de ti, de tu proceso de formación como reumatóloga que termina pues ya hoy con este trabajo de investigación y con la presentación de los resultados que tenemos, pues que han sido muy satisfactorios y que creo nos dejan con un panorama muy importante de cómo está la oportunidad del diagnóstico del artritis reumatoide en Colombia. Entonces, para todos los que nos están escuchando y que nos siguen en las redes sociales, invitarlos a que nos continúen siguiendo, que sigan viendo nuestros videos en el canal de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana y que sigamos entonces adelante investigando, buscando mejorar las condiciones de salud de los pacientes reumáticos en Colombia desde nuestro programa de especialización en reumatología de la Pontificia Universidad Javeriana y del Hospital Universitario San Ignacio. Entonces sigan conectados con nosotros y en un siguiente video tendremos otros trabajos de grado de otros de nuestros residentes y de lo que hacemos acá en nuestras clases y seminarios con los estudiantes de posgrado de la Universidad Javeriana. Un saludo para todos.